Nuestra edición de noticias sobre la autopercepción, hablamos de identidad de género y este proceso de autopercepción arranca en la primera infancia. Es por ello que hay una resolución de la justicia que tiene en cuenta la identidad de género de un menor y adecúa a esa identidad todo lo que refiere a la documentación. Estamos con Daniel Cotonaro, que es defensor público de la Defensoría número 1 de la Ciudad de Paraná, para hablar justamente de este tema porque ha tenido justamente un rol importante en este proceso de darle identidad a un menor con su autopercepción. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso de autopercepción y de poder adecuar a través de la resolución judicial la identidad de este menor? Bueno, es un proceso, como vos bien decías, que recientemente tiene una resolución en el juzgado de familia número 3 de esta ciudad, donde nosotros acompañamos el pedido de un adolescente, en el cual ya se encontraba interviniendo la justicia, porque vale decir que la ley de identidad de género permite que se pueda hacer por vía administrativa el trámite con la conformidad de los progenitores, pero nosotros nos encontrábamos con una situación donde la justicia ya estaba interviniendo porque ese adolescente estaba en una medida de protección excepcional que intervenía el COMNAF y estaba con un referente comunitario. Se presenta, la gente del COMNAF me informa un poco de esta situación, del tema de su identidad, de su deseo, de su autopercepción. Y nosotros lo que solicitamos acompañando el pedido de él fue que, como la ley establece que cuando no hay conformidad de los progenitores hay que iniciar un proceso judicial, ya que estábamos ante un proceso judicial por la medida de protección donde se controlaba la legalidad de la medida, poder a través de ese proceso y no de un nuevo proceso poder terminar con la sentencia que ordenará el registro civil, como vos decías, la rectificación del acta y posteriormente el trámite del DNI. O sea que en este caso uno de los progenitores no estaba de acuerdo con esta medida, pero bueno, se tuvo en cuenta el informe de los profesionales que fueron trabajando y haciendo un seguimiento para tratar también de determinar si era una decisión correcta la que se iba a tomar, y también acompañado obviamente del Ministerio Popular y todos los organismos que intervienen en situaciones de estas características. Claro, exactamente. Nosotros lo que aprovechamos es este marco legal para no tener que iniciar otro proceso. La madre, que justamente era con quien él vivía, pero se lo separa a raíz de hechos graves de vulneración, era la que terminó oponiéndose, incluso formalmente, se presentó con un abogado en el expediente y se opuso, y el progenitor no se presentó en el trámite. Entonces lo que establece la ley, como te decía, es que la resolución tiene que ser judicial y no administrativa. La jueza, analizando al adolescente, porque hubo una primera escucha que le hicimos nosotros en la Defensoría y después la jueza le escuchó en el ámbito del juzgado, analizó que más allá de la oposición de la madre por la edad del adolescente, un adolescente de 14 años, el respeto a su identidad y a la capacidad progresiva, estaban dados los elementos necesarios para hacer lugar a la resolución. En este caso estamos hablando de un adolescente, pero en algunas oportunidades hay niñas y niños trans que también requieren de la adecuación frente a su autopercepción. Es importante destacar o recalcar cómo se trabaja en este seguimiento, porque hablamos de profesionales, pero obviamente sería muy bueno para que la gente comprendiese cuál es el tipo de trabajo que se realiza con esos profesionales, quiénes participan, para que se entienda que esto es una medida con profundidad, con mucho análisis y tomado desde un lugar desde mucha seriedad, ¿no? Para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. No, por supuesto. En este caso nosotros se analizó con los profesionales del COMNAF porque ya estaba interviniendo el organismo de Pero protección. generalmente En otras ¿quiénes intervienen? situaciones, si hay que judicializar, están los equipos técnicos del juzgado. Todos los juzgados de familia de Paraná tienen equipo interdisciplinario. Hablamos de psicólogos, Psicólogo, trabajador psicólogas, social, psiquiatra, social. exactamente. En ese sentido se analiza. Y hay otras situaciones que son adolescentes, cuentan con la conformidad de ambos progenitores y ahí es un trámite donde la intervención es del Ministerio Pupilar. Nosotros lo entrevistamos, un poco hablamos con los progenitores, con el adolescente, lo que le ha llevado a esa decisión, vemos que otros elementos están en la situación y no se judicializa, se da en la instancia administrativa resuelve. porque es lo que permite la ley, que debemos decir que la mayoría de los casos que hemos venido trabajando, al menos de mi defensoría, han sido instancia administrativa porque han contado con la conformidad de al menos de uno de los progenitores. Acá se daba la cuestión de que, además de que se oponía, la particularidad que quien se oponía no estaba a cargo del adolescente, de hecho, ese proceso termina no solo con la resolución con el tema de la identidad, sino que se otorga la guarda
a este referente comunitario. Por último, y para finalizar, teniendo en cuenta este caso donde la madre se oponía y en los casos también donde los padres sí están de acuerdo y no hay un trámite judicial, ¿hay un acompañamiento de manera posterior para la adecuación, obviamente, de lo que refiere no solamente el documento, sino todo el proceso de autopercepción? Sí, nosotros trabajamos en el acompañamiento permanente y estamos sobre todo en permanente articulación con el registro civil, porque mucha gente se presenta con dudas, cómo hacer el trámite, cómo tener un espacio de escucha también el adolescente, más allá de la propia tramitación, no solo que esto sea una cuestión de un formulario, más allá que la ley lo habilita. Y la verdad que hemos trabajado en este último tiempo con una muy buena articulación con la gente del registro civil, hemos tenido diversas situaciones y donde también vemos que esto es importante y en este caso se daba que hay en la mayoría de las situaciones una aceptación del Bien. ámbito escolar. Que eso es importante. Eso es importantísimo. Cotonero, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y bueno, obviamente destacamos la posibilidad de que en este caso un adolescente pueda tener la identidad con la cual se autopercibe y desarrollar su vida desde allí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable.